Este salmo, hermanos, tiene que ver con los justos y los injustos o pecadores. Aunque normalmente leemos los primeros 3 versículos y nos quedamos con esos. Pero el salmo en forma integral, hermanos, habla acerca del camino de los justos, pero también de la senda de los malos. Es decir, habla de ambas cosas. Aunque normalmente en la iglesia o nosotros como creyentes nos gusta el versículo 1 al 3, pero el salmo completo habla de estos caminos, del camino del justo o el camino de Dios por el cual anda el justo, y también la senda de los malos o el camino de los malos. ¿Ha pensado, hermano, alguna vez usted que un simple paso en nuestra vida puede cambiar toda nuestra vida? Un simple paso en nuestra vida puede cambiar toda nuestra vida. Por eso no es menor el caminar por esta senda angosta y llegar al final de la senda, porque un paso puede cambiar nuestro destino. Lo mismo para aquellos que no son creyentes. Una persona que dé el paso de conocer a Dios, de empezar a asistir a una iglesia, será un paso que cambiará su vida, porque conocerá al Señor y será parte del camino de los justos. Pero también, hermanos, los que caminamos en el camino del Señor, podemos también dar pasos que nos saquen de este camino. Por eso, qué importante este salmo, que habla de estos 2 caminos, del camino de los justos y del camino de los malos. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, en la Biblia se habla siempre de 2 caminos, uno angosto y que pocos son los que andan por él, y que no es fácil andar por el camino angosto. El camino ancho, todo el mundo anda por ese camino ancho y es fácil andar por ese camino ancho. Uno conduce a la vida eterna y otro conduce a la perdición eterna, y eso lo tenemos que saber. Amén. Tenemos que seguir por este camino y ver algunos aspectos de este camino de Dios o del justo que nos habla la palabra del Señor. Y lo primero que quiero ver de este tema son algunos aspectos, ¿ya? El primero se encuentra en el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que quiero decir del camino del cristiano, del camino del que anda en Cristo, el que camina en Jesucristo, que es el camino, el justo, el Hijo de Dios, lo primero, hermanos, a considerar es que el justo se aparta de la influencia del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Eso dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, ni en camino, ni en silla. No anduvo ni en consejos, ni en camino, ni en silla de escarnecedores, dice al final. Está hablando entonces de que el justo, el creyente, el Hijo de Dios que anda por el camino de Dios, por la senda angosta, que anda en Jesucristo, que es el camino, lo primero que hay que considerar es que aquella persona, el justo, se aparta de la influencia del pecado. Es decir, la persona justa evita recibir consejos de quienes viven lejos de Dios. Sí, eso dice el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, alguien que anda por el camino de Dios, un creyente, un hijo de Dios, un justo delante de Dios, se apartará de la influencia del pecado. De tal manera incluso que no escuchará el consejo de los malos. Porque hay familiares, hay compañeros de trabajo, hay amigos que no son creyentes y que muchas veces nos aconsejan ciertas cosas que no son el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude para solo prestar oído al consejo de la palabra del Señor.
que Dios nos ayude a prestar consejo a aquella persona que nos va a hablar de parte de Dios y de su palabra. Porque en eso consiste el camino del justo, es decir, se aparta de la influencia del pecado. Aquí vemos como algo creciente. Dice, no anduvo en consejo de malos. Después dice, no estuvo en camino de pecadores. Y después dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Interesante. Es como la gradualidad del mal. Primero lo escuchamos, después lo empezamos a practicar y después nos sentamos a deleitarnos del pecado. Eso es lo que está diciendo, queridos hermanos. Corintios dice, 1 Corintios 15:33, no erréis, hermanos, no erremos, dice el Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, nadie llegó a sentarse en la silla de un escarnecedor, de un pecador, de alguien que se siente y se deleita de la maldad y del pecado. Normalmente empezamos escuchando malos consejos, escuchando lo que otros hacen, escuchando las opiniones de otros. Luego empezamos a caminar por el camino de otros y luego podemos hasta deleitarnos del pecado y dice llanamente encontrarnos por otro camino que no es el camino del Señor. Que Dios nos ayude. Sí, un viajero, para evitar, un buen viajero, para evitar sucumbir en su viaje, lo que hace es evaluar a dónde conduce un camino. Porque dice la Biblia, no todos los caminos son caminos que conducen a la paz, no todos los caminos son caminos de Dios. Cuidado con eso, hermano. De repente podemos tomar decisiones y andar por caminos que a Dios no le agradan. Y al final será doloroso. Que el Señor nos guarde de andar por caminos que no tenemos que andar. Sí, porque un viajero que viaja evita una calle peligrosa aunque sea más corta. Porque el hecho de que una calle sea más corta, ¿verdad?, no significa que al final no pueda ser mortal. Y entonces que Dios nos ayude. Porque esto es algo que el Señor establece en el Salmo 1. Muchas veces no lo predicamos, no lo decimos, pero que Dios nos ayude de no escuchar el consejo de compañeros mundanos, de amigas mundanas, de parientes que no conocen al Señor, que nos van a hablar de un camino corto, de un camino fácil, de un camino que no tiene mayor dificultad. Pero quiero decirles, no todo lo que brilla es oro. Hermanos, muchos creyentes, por andar por caminos que no corresponden, por escuchar a personas que no corresponden, han llegado a apartarse del camino de Dios. No es algo de un día para otro, es de a poco. Primero escuchamos malas conversaciones, y esas malas conversaciones, dice Pablo a los Corintios, corrompen nuestras buenas costumbres. Después empezamos a acostumbrarnos, empezamos a caminar por otro camino, empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a ver la vida de otra manera, no conforme al camino del Señor. El camino del Señor angosto, y los que transitan por ese camino llegarán a la vida eterna. Mas el camino de la perdición es amplio y nos ofrece un montón de cosas y nos parecerá a primera vista algo interesante, pero el camino final es de muerte, dice el Señor. Que Dios nos ayude. Muchos creyentes no cumplen este aspecto del camino del Señor, de apartarse de la influencia del pecado. Mantienen amistades que los invitan constantemente a pecar. Participan de chismes y conversaciones sucias en el trabajo o en las redes sociales. Consumen una serie de música o series de televisión que normalizan el pecado. Algunos se burlan de los que viven en santidad o quieren buscar a Dios. Hay creyentes que van a lugares de tentación, justificándose con excusas espirituales. Que el Señor nos ayude. No debemos ni siquiera escuchar el consejo de los pecadores. No debemos de caminar por el camino de los pecadores, y menos deleitarnos y sentarnos en el pecado y en ese camino ancho. Que Dios nos guarde. Porque eso dice el Salmo. Antes de hablar de la ley de Jehová
goza de su delicia. Está hablando de que un creyente, un hijo de Dios, ¿verdad? Se tiene que apartar del consejo de pecadores, ¿ya? De la influencia del pecado. Eso es lo primero. Amén, gracias. Eso es lo primero que dice este hermoso Salmo 1. Así que a los niños les decimos, cuidadito los ojos, lo que ven, las manos, lo que tocan, los pies por donde van. Pero ese consejo, hermano, también es para nosotros. Que el Señor nos ayude. Hermano, estamos en un camino angosto, hay que negarnos, hay que caminar y transitar en ese camino y no andar en el camino ancho y fácil de mucha gente. Incluso estando en la iglesia, yo puedo andar por el camino fácil, cómodo, el camino sin santidad, el camino sin compromiso con la obra de Dios, el camino donde yo elijo lo que tomo y elijo lo que dejo del reino de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Y sobre todo el consejo y las palabras. Hermanos, dice, otro pasaje dice, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay otro pasaje no bíblico que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el Salmo está diciendo, bienaventurado el varón o la mujer, el justo, el Hijo de Dios, que no anda en consejo, no pone oídos, no escucha a aquel que no es cristiano y que tiene principios no cristianos para vivir la vida. Bienaventurado el hombre y la mujer que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, es decir, que no se deleita del pecado. Así que el camino del Señor es angosto, el camino de los justos se aparta de la influencia del pecado. No negociemos con el pecado, no juguemos con el pecado. Cortemos toda raíz, toda influencia de pecado en nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos guarde. Amén. Estoy predicando el Salmo 1. Esto, como diría alguien por ahí, esto es palabra del Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios para nosotros. A veces estamos en el camino angosto del Señor, pero siempre hacia los costados, como saliéndonos. Que el Señor nos ayude, tenemos que ir en el medio de este camino angosto y no deleitarnos. ¿Verdad? Y no ser influenciados por el pecado. Es lo primero. Lo segundo que dice el Salmo es deleitarse y meditar en la palabra de Dios. Eso lo sabemos, o al menos lo leemos más o lo enseñamos. El justo o el camino del justo tiene que ver con deleitarse y meditar en la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 1:2. Todo lo contrario del pecador, que anda en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores, el justo anda en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Se deleita y medita en la palabra de Dios. El creyente genuino encuentra gozo profundo en la palabra de Dios. El creyente genuino encuentra gozo y se deleita en la palabra del Señor cuando la lee. Se deleita en la palabra del Señor cuando se le enseña. Se deleita en la palabra de Dios cuando escucha la predicación. Porque es la palabra del Señor el deleite del que anda por el camino de Dios. Un gozo profundo en la palabra de Dios. El creyente genuino la piensa, la reflexiona constantemente. Por eso dice que la ley de Jehová, se refiere a la Biblia, está su delicia. Y en su ley, en su palabra, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Deleitarse y meditar en la palabra de Dios. En lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que se nos enseña. Poder gozarnos, deleitarnos. Pero en toda la palabra del Señor. Voy a reiterar, en toda la palabra del Señor está la delicia. En toda ella medite de día y de noche. No en algunas.
Porque hay creyentes, hermanos, que se deleitan con la palabra que habla de sanidad divina. Otros se deleitan con la palabra de que el Señor viene pronto a buscar a la iglesia. Otros se deleitan con la palabra de que el Señor nos protege y nos guarda. Otros se deleitan con la palabra de que Dios nos multiplica. Otros se deleitan con la palabra de que Dios, en verdad, nos levanta. Pero esos mismos creyentes muchas veces, no todos, no les gusta la palabra que habla de compromiso, que habla de búsqueda de Dios, que habla de santidad, que habla de dar los recursos a Dios, los diezmos y la ofrenda. Hay creyentes que hay ciertos temas que les gustan y otros tratan de hacer, y hay iglesias también donde solamente se predican unos temas y no toda la palabra del Señor. La Biblia dice: desear como niño recién nacido toda la leche espiritual no adulterada, toda la palabra del Señor. No algunos temas más que otros, todos. Algunos nos gustarán, sí, pero nosotros tenemos que decir: bien, esto es parte de la palabra de Dios, este mensaje me ayuda, me corrige, me enseña, por lo tanto también lo recibo y también medito en él, porque es la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a recibir y a meditar y a deleitarnos en todos los principios de Dios para la iglesia, para nosotros. Y no en algunos más que en otros, y en algunos incluso, ojalá no se predique, ojalá no se enseñe, me cuesta, me incomoda, no quiero tocarlos, no estoy de acuerdo, y entonces no estamos siendo esos niños que crecen, que reciben toda la leche espiritual que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser creyentes que se alimenten de toda la palabra del Señor, y no creyentes mañosos en el buen sentido. Como los niños mañosos, ¿verdad? Esos niños que no les gustan las legumbres, no les gustan, intolerantes a la lactosa, no toman leche, no les gustan las verduras. Hay niños que comen solamente fideos con salsa y arroz y nada más que eso. No les gustan los mariscos, no les gustan las legumbres, no les gustan las verduras. Y la pobre mamá tiene que hacer ayuncitos para alimentar al hijo, porque el hijo es mañoso. Que Dios nos ayude, hermanos, porque eso mismo se puede repetir en la vida cristiana. Yo he escuchado, hermanos, decir: pastor, a mí me gusta el Antiguo Testamento. Así. Y lo leo harto. Que viene María. No tanto, pastor. Otro hermano que conozco me dice: no, pastor, yo el Nuevo Testamento, Jesucristo, mi Señor, he leído el Evangelio, la he visto, las que vienen, hermano, ya he leído el Antiguo Testamento. No me gusta, tiene mucha historia, pastor, muchas de la ley, no, de la verdad que déjeme con el Nuevo Testamento. Miren los creyentes, cuando toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre y a la mujer de Dios para ser perfecta y tener buena obra. Que el Señor nos ayude. Ahora, los mensajes los predica. Yo no sé, quiero aclarar eso, hermano. Porque si cada hermano me dice: no, yo no sabía ser pastor. Si no es así, bien, lo felicito, lo aplaudo. Pero yo tengo que predicar la palabra del Señor porque yo no conozco su vida personal con el Señor y el día a día. Que los pastores tenemos que predicar toda la palabra del Señor. Hay un dicho que el Raúl el otro día lo dijo en el cuerpo de gobierno. Que si a alguien le cae la palabra y le da justo... Y bueno, diga: Señor, la recibo, es para mí, no me gusta, pero es así. Pero no se sienta, hermano, porque uno cuando predica, no predica pensando en un hermano o en otro hermano, predica pensando en la palabra del Señor y de la iglesia. Y algunos mensajes a algunos hermanos le llegan más y a otros le llegan menos. Hay algunos mensajes cuando hay hermanos que dicen: gloria a Dios, aleluya, estoy bien porque todo lo que dijo el pastor y predicó yo lo estoy cumpliendo, aleluya, sea contento y gozoso. ¿Y qué pasa si un día el sermón me habla de todas las cosas que yo no vivo y que no practico? No me puedo enojar ni con el pastor ni con la iglesia, tengo que arrepentirme y decirle: Señor, me hablaste, eres tú, porque tú solamente conoces mi relación contigo y me hablaste cosas que no vivo. Gracias, Señor. Con los pastores no tenemos una bolita mágica, nada de eso. Predicamos la palabra del Señor y el Señor conoce la necesidad y la vida de cada oveja. Así que quiero decirle eso ya, porque si no, cada hermano también dice: sí, eso yo lo hago, no, eso yo no lo hago. No es así la dinámica de la predicación. Uno predique y tierra, la semilla caerá en buena tierra, en mala tierra, en tierra con espinos, en tierra dura.
pero hermanos, es la palabra del Señor la que predicamos. Amén. Así que si usted es de los que les gusta toda la palabra del Señor, amén, bien, vamos, eso está bien, así vamos a crecer. Pero si es de los creyentes que hay cosas que no les gustan que se prediquen, a más de un pastor, un hermano le ha dicho, pastor, no predique tanto el pecado. ¿A quién si somos hijos de Dios? Que Dios nos ayude, amén. Es decir, a deleitarnos y meditar en toda, ahí faltó, toda la palabra de Dios. Aunque el Salmo dice, el justo en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, da a entender en toda la ley del Señor. Amén. Amén. Entonces el creyente genuino encuentra gozo profundo en la palabra de Dios. La piensa, la reflexiona constantemente, dejando que dirija sus decisiones y moldee su carácter. No es un compromiso superficial, sino una disciplina que alimenta su vida espiritual cada día. Pastor, ¿por qué dice cada día? Porque el texto dice que la ley de Jehová es su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Cada día una porción del Señor. Por eso te motiva a que cada día tengamos una lectura de la Biblia, de algunos versículos, de algún capítulo, que nos pase día sin que tengamos un acercamiento a la hermosa y poderosa palabra del Señor, a la ley de Jehová. Es decir, el creyente, el justo se deleita y medita en la palabra de Dios. Toma decisiones conforme a la palabra, moldea su vida y sus áreas relacionales y sus decisiones cotidianas por medio de los principios de la palabra del Señor. El texto que conocemos bien de Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que nuevamente de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea el Señor. Hay una promesa aquí. Cuando un árbol está plantado cerca de alguna fuente de agua y constantemente recibe agua, ese arbolito crece, tiene raíces, tiene follaje, tiene hojas verdes, porque constantemente ese arbolito, sin que nadie lo riegue, está recibiendo agua de una fuente subterránea, de una napa. Así mismo es el creyente, que de día y de noche se deleita, se goza, lo disfruta. El leer una porción de la Biblia, disfruta la predicación, los estudios de la iglesia, los anhela, los disfruta, y es algo que lo hace permanentemente, no el día domingo, sino cada día. Eso dice el salmista. Podríamos evaluar los que tanto amamos la palabra del Señor con este salmo. Dice que de noche y de día, es decir, todos los días, el justo se deleita, se goza, lo disfruta, lo pasa bien, ¿verdad? Meditando en la palabra del Señor. Y entonces el resultado es prosperidad. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Un árbol próspero, hermoso, bonito, con la ayuda de esa torrente de agua. Es así aquel que hace de la Biblia, yo diría más que nunca, hermano. Fíjese que incluso para los que son malos para leer o los que no leen, existen Biblias en el celular que usted pone en play y escucha el salmo que quiera y el texto que quiera. Hoy día, cuando hay aplicaciones en nuestros celulares, no necesitamos andar con Biblia en la mano. Si queremos leer la palabra del Señor yendo en el metro o en la micro, un rato descansando en el trabajo. Hoy día, cuando más facilidades hay para meditar y leer en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bendición, prosperidad de parte del Señor. Muchos no cumplen este aspecto.
solo leen la Biblia el domingo. Algunos leen sin reflexionar, ni meditar, ni aplicar la Biblia a su propia vida. Cambian tiempo por la televisión, por las redes sociales, por el aseo de la casa, por otras cosas. Y no aplican esto que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Así que, hermanos, algunos piensan que escuchar predicaciones es suficiente, pero quiero decirles honestamente, no es suficiente. Un creyente que se alimenta de la predicación del día domingo, 4 domingos al mes, y se falta 3 domingos al mes, o 2 domingos al mes, y aunque sean 4, es poco. Alimento para nuestra vida espiritual. No debemos de depender de la predicación del domingo en la noche, debemos de leer, estudiar y ser enseñados en la palabra del Señor. Y todos los días meditar en la palabra del Señor. O en algunos versículos, no es necesario a lo mejor leer todo un capítulo, pero en algunos versículos bíblicos. Amén. Tercer aspecto es que aquel creyente que hace aquello, lo que estamos viendo, ¿verdad? El que se aparta de la influencia del pecado, el que se deleita y medita en la palabra de Dios todos los días, el justo prosperará bajo el cuidado de Dios, porque Dios nos cuida. Amén. Amén. Dice el versículo 3 que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de este árbol. Pero este árbol representa al justo, que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es decir, tiene un deleite, unas ganas, un deseo de leer y escuchar o estudiar la palabra del Señor o ser enseñado. Dice que este que medita de día y de noche será como. Esa es una ilustración. ¿Qué es una ilustración? La ilustración viene de la palabra luz. Ilustrar es dar luz. Lustre es sacarle brillo, luz al zapato. Ilustrar es una verdad que nos alumbra el entendimiento. Y el salmista, como buen escritor, Jesucristo como buen maestro, los apóstoles como buenos escritores y los predicadores como buenos predicadores usamos ilustraciones o símiles o comparaciones. Y aquí usa la comparación de un árbol. Este árbol no está plantado en Petorca, no está plantado en la cuarta región donde no hay agua. Este árbol no está plantado en un lugar común y corriente donde le dan un manguerazo una vez por semana o 2 veces por semana. No, este árbol es un árbol que todos los días recibe agua, todos los días recibe agua, nutrientes, sol, viento y agua. Sol, aire, agua, porque está ahí junto a corrientes de agua. Es decir, ese árbol, ¿verdad?, que está plantado junto a corrientes de agua, va a ser un árbol mucho mejor que un árbol que una vez a la semana se riega, que cada 15 días se riega, que de vez en cuando se riega. Porque ese árbol que de vez en cuando se riega, o una vez a la semana, o cuando pasa solamente el camión de la municipalidad, o solamente se riega cuando llueve, ese árbol no va a ser ni tan frondoso, ni tan verde, ni tan productivo como el otro árbol que permanentemente recibe nutrientes cada día. Aleluya. ¿Está entendiendo de qué se trata? Es una comparación. Está diciendo el creyente que de día y de noche, o sea, todos los días, lee una porción bíblica, repasa el mensaje del domingo, o lee una porción bíblica, o repasa el mensaje de la escuela dominical, o repasa el devocional que la hermana Marcia manda a la clase. Ese creyente que todos los días lee la Biblia,
y piensa en ella cuando está comiendo, cuando está sentada, cuando está lavando la loza, y medita cuando va viajando en la palabra del Señor. Ese creyente que se alimenta todos los días será como un árbol frente a corrientes o arriba de corrientes de agua. ¿Cómo es ese árbol? Dice que ese árbol, el salmista no aplicó toda la ilustración, porque podríamos decir en primer lugar que un árbol así es un árbol que tiene ramas, raíz, está bien enraizado ese árbol. Porque como por debajo pasan napas de agua, ese árbol tiene raíces profundas, es decir, a ese árbol no lo bota cualquier viento. Interesante. Ese árbol tiene fruto. En su tiempo, pero tiene fruto. Y además su hoja no cae, la del árbol. Y el árbol tampoco cae. Hermano, ¿cuántos arbolitos hemos visto que al primer viento que vino, primer aire que sopló fuerte, la primera ráfaga de invierno, de una tormenta, el arbolito se cayó? No tenía raíces profundas, era flaco en su follaje. Y así muchos creyentes, hermanos, que no tienen una vida profunda espiritual, que no tienen una vida profunda espiritual en cuanto a la palabra de Dios, no se alimentan como debieran, son raquíticos espiritualmente, son flaquitos espiritualmente. Cualquier opresión, cualquier tentación, cualquier problema, cualquier adversidad los tira para abajo y quedan tumbados muchas veces. Pero el creyente que se alimenta de día y de noche, medita en la palabra del Señor, es como ese árbol con tronco grueso, que tiene raíces profundas, que aunque no haya arriba sino sol y calor, se está alimentando. Es como esos creyentes, hermano, escuchen bien, que hay alto calor, y el calor simboliza las pruebas, las dificultades. Eso dice, ¿se acuerdan que cuando el Señor enseñó acerca de la parábola de la semilla y de la tierra? Y dice que hay un árbol que creció rapidito porque no tenía sino raíz, habían espinas de todas las semillas que el Señor tiró. Una cayó en tierra dura, una cayó en tierra que tenía piedras, una cayó en tierra que tenía espinos y una cayó en tierra buena. La que cayó en la tierra que tenía piedras, cayó la semilla, pero esta semilla, este arbolito no tenía profundidad porque había piedras. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Ustedes entienden lo que estoy intentando? No me voy a equivocar de tierra o de la palabra, ¿verdad? Y dice que cuando viene el calor, ese árbol, como no tiene raíces profundas, se seca. Y dice, y estos son los que oyen rápidamente la palabra del Señor, pero como no tienen una profundidad, a la primera prueba, al primer calor de prueba, se dañan y se quedan tirados ahí esos creyentes y no siguen más. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo estamos? Si nos hicieran una radiografía, ¿cómo estamos? Uno cuando ve una persona delgada, dice, o es de contextura delgada, pero o a lo mejor está enferma. Ahora, si es de contextura delgada, glorifica al Señor. Pero si está enferma, y por eso está flaca la persona enferma, cuidado con eso porque hay debilidad, no hay fuerza, nos podemos enfermar de cualquier cosa, nos podemos tropezar, caer, y el tema es espiritualmente es lo mismo. ¿Cuánto nos alimentamos de la Biblia? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuán fiel hemos sido al estudio que la iglesia proporciona? ¿Cuánto me deleito en la palabra del Señor? ¿Cuánto me deleito día a día en un pasaje que he leído? ¿Cuánto me deleito día a día en un mensaje que escuché por la radio? ¿Cuánto me deleito? ¿Cuánto medito en la palabra del Señor? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón? O pienso en la pega, y pienso en los problemas, y pienso en la enfermedad, y pienso en el dinero, y pienso en el trabajo, y pienso en las cosas que hay que lavar, planchar, y pienso en el colegio de mis hijos. Todo el día pienso, y nada de pensar en Dios, nada de pensar en la palabra de Dios, nada de meditar en la Sagrada Escritura. Ese creyente de verdad no tendrá
firmeza. Cuando venga la prueba, el sol de la prueba, la dificultad, posiblemente caerá, se tumbará. Pero el creyente que medita de día y de noche en la palabra del Señor, la lee, la estudia, es enseñado en ella. Ese creyente que medita en la palabra del Señor tendrá firmeza. Puede que venga el sol de la prueba y que el sol pegue fuerte y haya una tremenda calor, 50 grados, el sol pegando fuerte, esas son las pruebas. Y venga la prueba sobre ese creyente, pero ese creyente estará firme porque, aleluya, ha hecho del agua de la vida, del agua de Dios, de la palabra del Señor, su alimento diario, su delicia. Está bien arraigada, conoce las escrituras, conoce la palabra, la practica, la ama, la obedece, se deleita. Vendrá el sol abrasador, pero ese árbol no se quemará, ese árbol no caerá, porque está sobre corriente de agua. Así es el creyente que ama, que lee, que estudia y que medita día a día en la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ese creyente va a ser próspero. Esa mujer va a ser próspera. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de dinero necesariamente. Estamos hablando de lo que el Señor nos ofrece. El Señor dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Lo estamos aprendiendo de memoria para predicárselo a otros. Y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La prosperidad del creyente significa vida abundante, dormir tranquilo, caminar seguro, confiar en el Señor, tener paz, ver la mano del Señor guardándolo, protegiéndolo, ver la mano del Señor en sus enfermedades, en sus problemas. De eso estamos hablando, hermano. Esa es la prosperidad, saber que el Señor está con nosotros y nos quiere dar vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia tiene que ver con la alimentación también. Yo no le puedo decir a una persona a mí que no coma nada y va a tener salud y vida abundante. Si no come, se muere. Si no come, se muere. Enfermo que come, no muere. Y enfermo que no come, se muere. Así que el hospital, aunque esté enfermo y no tenga ganas, tiene que comerse igual que sea. Tómese la sopita, tómese el caldito. Porque si nos dejamos de alimentar, el hombre vive sin alimento una buena cantidad de días. Sin agua no dura mucho. El hombre puede durar más sin comer alimento, porque las grasas que hay de sobra se van quemando y al final puede resistir, ¿verdad? Sin alimento un par de días, semanas, ¿ya? Pero sin agua, no. Sin agua se muere. Pues el agua nuestra es la palabra del Señor. Leerla y meditarla todos los días hará que mi vida espiritual esté aferrada, firme en la palabra de Dios. En los evangelios hay un montón de ilustraciones. ¿Se conoce la ilustración del lobo y los tres chanchitos? Bueno, eso no aparece en el evangelio aparece lo de la casa. Ya, el que construye su casa sobre la roca es aquel que lee la palabra de Dios y la pone en práctica. Y el que construye su roca sobre las emociones, sobre la inconstancia, sobre sus propias decisiones, sobre su propia voluntad, sobre su propia, lo que cree nomás, esa persona construye su casa no en roca sólida. Cuando venga el terremoto, esa casa va a caer y la otra va a permanecer. Luego el chanchito, el lobo, los tres chanchitos del cuento de que el lobo fue a... Sí, los tres chanchitos de Sobería. Se quisieron refugiar, pero las casas estaban construidas de material ligero. Que Dios nos ayude, ¿ven? Amén. Y no es solo el Salmo, la Biblia está llena de esto. Miren lo que dice
este texto de Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. ¡Qué tremendo esto! Ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón, incluye a la mujer, por cierto, al joven, al niño, al adulto, que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Jeremías 17, 7 al 8. Hermoso texto, está hablando de lo mismo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un agricultor que planta en tierra fértil y riega con constancia siempre tendrá una buena cosecha. Un agricultor que planta en tierra fértil y riega con constancia siempre tendrá una buena cosecha. Pero ¿por qué hay creyentes que no disfrutan de esta prosperidad? ¿Por qué muchos abandonan ministerios ante la primera dificultad? Porque muchos no perseveran en la oración ni en el servicio. Porque muchos administran mal sus recursos. E incluso hay creyentes que cambian de iglesia buscando beneficios personales. Porque hay muchos que se desaniman al ver a los impíos prosperar materialmente también. Y es porque no han prosperado bajo el cuidado de Dios. No se han deleitado, no se han alimentado, no han ido a las fuentes. Miren, hermano, las aguas están abajo. Interesante esto. Puede que en un sector haya sequía, pero si en la casa abajo pasa una fuente de agua, puede que en todo el sector de Petorquita haya sequía, pero justo en Petorquita el hombre que construyó su casa y justo por su casa debajo pasa una vertiente de agua, a los 3, 4, 5 meses metros ya tiene agua. Jeremías está diciendo, no importa que venga el calor, que haya sequía, no importa que sea duro ser cristiano, no importa que haya mucha persecución a los cristianos, no importa que haya mucha mundanalidad y esoterismo, no importa que haya mucho satanismo y mucha opresión y muchos problemas con la familia, muchos problemas por ser cristiano en lo laboral. Dice Jeremías, el que está plantado junto al corriente de agua, puede venir el calor, seguirá verde. Puede venir el calor, seguirá bien plantado. Porque tiene raíces y está, ¿verdad?, en el manantial de vida. Y lo que más Dios nos quiere dar es agua. El agua no es solamente la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve si no hay palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu por el cual el Espíritu Santo se mueve? ¿Cómo el Espíritu Santo puede hablar a alguien? Por medio de la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo viene por la palabra. Cuando nos arrepentimos por la palabra, cuando nos comprometemos por la palabra y cuando empezamos a orar para que Dios nos llene de su Espíritu, ahí viene el avivamiento. Pero la palabra es lo que provoca eso. Es la palabra la que hace que haya vida en nosotros. Hermano, si no entendemos de esta manera la palabra de Dios como el agua, entendámoslo como el pan. El Señor usó todas las ilustraciones. El agua que hace que haya verdor por un árbol, tenga fruto, prospere el árbol y tenga follaje y sombra. Ya, Dios dice, le voy a enseñar de otra manera la importancia de mi palabra. Entonces el Señor dice que la palabra es el pan de vida. El que se alimenta de la palabra no tendrá hambre. Porque hay gente que dice, no me siento satisfecho, no me siento satisfecha, no estoy pleno.
El creyente que se alimenta de la palabra del Señor encuentra en la palabra del Señor el alimento. Amén. También es la leche espiritual para los que recién se convierten, pero luego es el alimento más sólido para los que llevan más tiempo. Esto es lo que sacia nuestra alma. Es la palabra del Señor la que sacia el alma. Amén. Pastor, yo cuando tengo hambre me como los buenos sanguchones y se me pasa el hambre. El alimento más común es el pan, la marraqueta. El pan batido, marraqueta de Santiago, el pan batido. Ahora ya nos hemos puesto más exquisitos y conocemos otros tipos de panes. Antes no conocíamos sino la lluvia y el pan batido, ¿no? Ahora hay más pan. El pan es un alimento básico. No es malo el pan, el problema es que si solo de pan, ahí el Señor dijo no solo de pan vivirá el hombre, también de verduras. Entonces la otra ilustración para hablar del alimento espiritual, el Señor usó el agua y usó el pan. Entonces alguien que se alimenta de pan de alimento, ese crece. Está hablando de lo espiritual. Entonces dice Jesús que su palabra es el pan de vida. Yo soy el pan, dice. El que lee mi palabra y las hace, ese es el pan, el alimento. Y usó la leche el Señor a través del apóstol Pedro. Decía como niño recién nació la leche espiritual, se refería a la palabra del Señor. Entonces la leche espiritual, el pan, el alimento, es la palabra del Señor. El alma es la palabra de Dios. Un creyente que medita de día y de noche en la palabra de Dios, la estudia, la memoriza, es enseñado en la palabra del Señor, no va a tener hambre y tampoco va a tener sed, andará saciado, andará su alma saciada, sin sed. ¿Quiénes son los que tienen sed? Los sedientos, los que tienen sed, los que tienen hambre. El mundo está sediento, el mundo tiene hambre y nosotros tenemos el alimento, que es la palabra del Señor. Amén. El mundo tiene hambre, el mundo tiene sed, nosotros tenemos el alimento. Amén. Usted me dice, pastor, pero hay gente que no quiere saber nada de la vida. Sí, pero hay tanta gente que sí quiere saber y nosotros tenemos el alimento. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para estar bien alimentados y confiar en el Señor. Amén. Y el cuidado de Dios, porque dice, el versículo 3 dice que da su fruto en su tiempo. O sea, el que se alimenta de la palabra de Dios da fruto. Pastor, ¿por qué hay creyentes que no dan fruto? Porque no se alimentan de la palabra del Señor, porque no la leen, porque no van a los estudios, porque no la están poniendo en práctica, no tienen tiempo para el Señor. Entonces sus frutos menguan. Dice que el que está plantado junto a corriente de agua da fruto en su tiempo, su hoja no cae, no está apestada, está bien esa. Y todo lo que hace prosperará, todo. Qué lindo. Todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa del Señor. Ahora, para ir terminando, hermano, el Señor aprueba y guarda el camino del justo. El versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios nos conoce íntimamente, sabe quiénes son fieles y quiénes no lo son, quiénes leen y quiénes no leen, quiénes meditan y quiénes no meditan. El Señor nos conoce. Dice, Dios conoce íntimamente. Dice el Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino del justo, de los justos. Entonces, Dios conoce íntimamente a quienes le son fieles. Este conocimiento no es solo información, sino cuidado, aprobación y respaldo en cada paso. El camino del justo está bajo su atención y protección constantemente. Nahum 1:7 se dice la palabra del Señor: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice el Señor: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Resultado de todo esto que estamos viendo
¿De qué cosa me dirá usted? Bueno, de lo que hemos dicho, de los 3 puntos principales. De que el justo se aparta de la influencia del pecado. De que el justo se deleita y medita en la palabra de Dios. Y de que el justo, ¿verdad?, ahora está bajo el cuidado de Dios. Y Él conoce nuestra necesidad. Si alguien se encontrara con un sendero ancho lleno de flores, pero que lleva a un precipicio, otro estrecho, pedregoso, pero que conduce a un mirador hermoso. Así es el camino del Señor y así es el camino de los impíos. La mayoría elige el primero. ¿Por qué? Por comodidad. Un sendero ancho y lleno de flores. Es más atractivo que un camino angosto y lleno de piedras. La mayoría elige el primero por comodidad, pero solo el segundo lleva a la vida eterna. Este Salmo 1 nos invita a vivir estos aspectos del camino de Dios, apartarnos del pecado, deleitarnos en su palabra, prosperar bajo su cuidado y caminar bajo su aprobación. Aquí no hay términos medios. O andamos en el camino de Dios o andamos en el camino que a Dios no le agrada. Que el Señor nos ayude, ¿ven?